Bienvenidos a este nuevo videoblog. Quiero compartir con ustedes algunas cifras básicas sobre la situación de la economía del país desde la perspectiva de la microeconomía, desde esa perspectiva de la vida cotidiana, de cómo estamos nosotros sobreviviendo ante la crisis de la economía, que además responde a una conducción política errática, fallida, nefasta. Hoy, siendo 15 de agosto, el momento en que estamos grabando este video, la canasta básica familiar, según nos informa el portal puntodecorte.com, nos dice que alcanzó 2.043.083,39 bolívares. Es para el mes de julio. Esto se calcula con base en una familia de aproximadamente 5 personas. Realmente la base de cálculo es 4.6 personas, pero de manera concreta la cifra se redondea hacia 5 personas. Imagínese usted una familia de 5 personas, que generalmente está comprendida por 1 o 2 niños, un adulto mayor, las dos personas, si hay un núcleo sólido familiar, padre-madre, pues generalmente es padre-madre. Si no, por supuesto que nuestras familias son unas familias complejas, diversas, que no responden necesariamente al patrón común de clasificación de las familias a nivel universal, y generalmente nosotros tenemos una familia extendida. Esa familia extendida corresponde a la mamá o al hombre, cabeza de familia, que vive con su mamá, que vive con su tía, que vive con 2 sobrinos o que vive con sus hijos. Esas mezcolanzas generalmente sí tienen alguna mínima proporcionalidad. Siempre hay niños, algún adolescente, adultos mayores y quien soporta, quien es el sostén, el llamado sostén del hogar. En una familia de 5 personas generalmente no hay más de 2 o 3 personas productivas. Eso quiere decir que sean personas que generen ingresos a la familia cuando este grupo familiar se mantiene unido, o sea, vive junto en el mismo techo. Sin embargo, una cifra como esta, una cifra de 2.043.083,39, que es la cifra que nos suministra Sendas, que es lo único medianamente aceptable porque lamentablemente las instancias correspondientes para el cálculo de esto a nivel nacional y de la publicación de este dato simplemente no lo publican desde hace ya no sé cuánto tiempo. Ya perdí la perspectiva, 2 años, 3 años, en lo gris del gobierno de Maduro, porque hay que reconocer que Chávez lo publicaba permanentemente, en lo gris del gobierno de Maduro, en lo oscuro del gobierno de Maduro. Lamentablemente las cifras oficiales es una de las cosas que más tenebrosas son, que son más ocultas, que son más invisibilizadas. Si cruzamos este dato con la información oficial del salario mínimo decretado a partir del mes de julio, del 1 de julio, en donde se decretó un aumento del 50%. Tenemos que entender muy bien que el salario hoy se comprende en 2 dimensiones absolutamente contrapuestas y antagónicas. Les explico. El salario hoy es de 97.531 bolívares. El salario real, el salario que repercute en las prestaciones sociales, el salario que genera beneficios de acumulación y la posibilidad de bonificación de fin de año. Todos los cálculos que se hacen desde el punto de vista legal y administrativo, aunque a usted en el bolsillo le entren como salario mínimo la suma de eso más lo que es ética y alimentación por 153.000 bolívares, lo que suma un poco más de 250.000 bolívares, aunque a ustedes le paguen eso en efectivo, al final, desde el punto de vista legal, a usted le van a calcular cualquier empresa, por más generosa, por más amable, por más abocada, incluso el mismo Estado, vamos a ponerlo más claro, este Estado socialista, revolucionario, chavista, bla, 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 le hace el cálculo a usted, trabajador público,
a fin de año y para el momento en que lo van a liquidar o cuando lo votan, porque fue a votar el 30, no fue a votar el 30 de julio o participó en la consulta del 16 de julio, o porque simplemente ha demostrado su posición política adversa al gobierno, cuando usted lo votan, a usted lo calculan con un salario mínimo de 97.531 bolívares. Esto representa aproximadamente el hecho de que hoy el venezolano, una familia venezolana, necesita no menos de, si hablamos del salario integral, de 8 salarios mínimos para poder cubrir la canasta básica. Pero si nosotros nos remitimos estrictamente a los datos establecidos por el salario mínimo, usted necesita más de 27 salarios mínimos para cubrir una canasta básica familiar. Más de 27 salarios mínimos de manera formal necesita su familia. O sea, esas 5 personas tendrían que tener 5 o 6 trabajos. Los niños deberían ser explotados. O sea, en pocas palabras, es imposible hoy que el mejor pagado en el país pueda cubrir una canasta básica familiar. El porcentaje de quien pueda cubrir una canasta básica familiar hoy en el país no debe ser más del 5 o 6% y quizás estaré exagerando. En pocas palabras, una referencia importante para el hecho de que no se pueda cubrir una canasta básica familiar implica que esa familia, que esa población que no logra ese objetivo está en la franja de pobreza, y dependiendo de la magnitud sobre la cual se maneje la distancia sobre esa posibilidad de una canasta básica familiar, esa familia va a ser más pobre o va a estar en extrema pobreza. Tenemos mucho oscurantismo en las cifras, pero lo que podemos decir con absoluta claridad es que el gobierno de Maduro es el gobierno más empobrecedor, es el gobierno que nos ha depauperado más en todas las décadas de democracia representativa y de democracia participativa que hemos vivido. Quizás, no estaría de más, no sé si exagero, habría que revisar la cifra y contrastarla, pero todo lo que es el periodo republicano, creo que no había vivido una condición de depauperación salarial tan miserable. ¿Y esto es responsabilidad de qué? Es responsabilidad de una guerra económica. Es responsabilidad de los empresarios. Difícilmente, ya después de tantos años y con el control absoluto del gobierno a través de la Asamblea Nacional Constituyente, le hace absoluto, con el poder totalitario de la Asamblea Nacional Constituyente, hoy podría el país creerse la historia de la guerra económica. Es imposible achacarle la responsabilidad a los sectores que tienen alguna posesión de capital, porque ese capital está depauperado, ese capital no representa absolutamente nada para la economía, porque hoy el monopolio de las importaciones las tiene fundamentalmente el gobierno, especialmente en el área de alimentos y de medicinas. Entonces, guerra económica, una canasta básica familiar de más de 2,5 millones de bolívares con un salario de hambre de 97.000 bolívares, póngalo usted en 250.000 bolívares, sumándole los estatiques. Con eso se puede sobrevivir. Ese es el dilema que no puede superar Maduro. El gobierno de Maduro será políticamente inteligente, pero económicamente perverso, porque lamentablemente no logra entender la lógica para descifrar un elemento fundamental de la economía, que es el hecho de que hay que producir para poder vivir de lo que se produce. Nos vemos en un próximo video.